Jesús el Salvador, conociendo las verdades que Dios mismo escribió. El manantial, una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, si nietos tienes ya, necesitas el mensaje de la vida y la verdad. Queridos amigos, muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida en el nombre del Señor Jesucristo, a nombre de Manantial Hogar Espiritual y el nombre propio Danilo Obando, su servidor. Nos da mucho gusto que nos acompañen en esta tarde. Sabemos que Dios es bueno, que tiene bendición para cada uno de nosotros y bueno, queremos estar de acuerdo para recibirla y para ofrecer nuestro tiempo a nuestro Padre Celestial. Así es de que les invitamos a todos a que inclinen su corazón junto con nosotros para dedicar nuestro tiempo al Señor. Señor y Dios, gracias por estar con nosotros. Gracias por esta oportunidad que nos permites disfrutar para estar reunidos a través de estos medios de comunicación, pero también, Señor, a través de tu Espíritu Santo, que está en nosotros, que mora en nosotros, que nos guía, que nos edifica, que nos plantea tu palabra de manera que podamos comprenderla y vivir de acuerdo a ella. Te damos muchas gracias por quienes ya estamos aquí sintonizados en esta frecuencia y también, Señor, te pedimos que bendigas y ayudes a quienes quieran hacerlo, que se quieran sumar a esta transmisión, ya sea en el Facebook o también a través de la plataforma de Zoom, que podamos nosotros servirles a través de esta señal. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias porque sabemos que hoy tú tienes bendición para cada uno de nosotros, porque eso es lo que tú quieres, Señor. Tú quieres bendecirnos y traer a nuestra vida una frescura de tu Espíritu Santo. Gracias por estar con nosotros y gracias por guiarnos a través de tu palabra para todo esto que tenemos, que tú quieres que nosotros consideremos. También, Señor, queremos rogarte que bendigas cada ministerio, cada grupo, congregación en donde se está predicando tu palabra a lo largo y ancho de esta República Mexicana. Te rogamos, mi Dios, que bendigas a México con una revelación poderosa de quién eres tú y de tu perfecta voluntad para cada uno de nosotros. Te damos gracias, Padre, por librarnos de toda forma de engaño, de toda forma de religiosidad y también, Señor, por librarnos de toda forma de maldad. En el nombre de Jesús declaramos México para Cristo y te damos muchas gracias por estar con nosotros en esta tarde. Amén. Muy bien, pues vamos nuevamente, bienvenidos, bienvenidas, y vamos a alabar a nuestro Dios como siempre lo hacemos con su palabra. Un canto breve, pero de todo nuestro corazón. Tú eres santo, 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 santo. 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 Tú eres santo, santo, santo,
eres santo, 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 santo. Tú eres santo, 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 santo. Te alaben, oh Señor, todas tus obras. Tus santos te bendigan, la gloria de tu reino digan y hablen de tu gran poder. Te alaben, oh Señor, todas tus obras. Tus santos te bendigan, la gloria de tu reino digan y hablen de tu gran poder. Tu reino es reino de todos los siglos, tu señorío en toda generación. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en toda generación. Te alaben, oh Señor, todas tus obras. Tus santos te bendigan, la gloria de tu reino digan y hablen de tu gran poder. Te alaben, oh Señor, todas tus obras. Tus santos te bendigan, la gloria de tu reino digan y hablen de tu gran poder. Tu reino es reino de todos los siglos, tu señorío en toda generación. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en toda generación. En toda generación, en toda generación. Oh Jesús, bendito Salvador, mi Dios y mi Señor, te canto a ti. Oh Jesús, moriste en la cruz y diste con tu luz mi salvación. Hazme como tú, mi Señor Jesús. Quiero ser tan santo como lo eres tú. Hazme como tú, mi Señor Jesús. Quiero ver tus maravillas, quiero ver tus maravillas, quiero ver tus maravillas, mi Jesús. Oh Jesús, bendito Salvador, mi Dios y mi Señor, te canto a ti. Oh Jesús, moriste en la cruz y diste con tu luz mi salvación. Hazme como tú, mi Señor Jesús. Quiero ser tan santo como lo eres tú. Hazme como tú, mi Señor Jesús. Quiero ver tus maravillas,
Santo Espíritu, ven a mí. Santo Espíritu, ven a mí. Y derrama tu fuego, tu santo fuego, aviva tu don en mí. Santo Espíritu, ven a mí. Santo Espíritu, ven a mí. Y derrama tu fuego, tu santo fuego, aviva tu don en mí. Tu presencia, amo tu poder en mí, amo tu presencia, amo tu poder en mí. Tu presencia vine a buscar, tu presencia vine a adorar y admirar tu grandeza, tu gran belleza, digna de contemplar. Tu presencia vine a buscar, tu presencia vine a adorar y admirar tu grandeza, tu gran belleza, digna de contemplar. Amo tu presencia, amo tu poder en mí, amo tu presencia, amo tu poder en mí. Santo Espíritu, ven a mí. Santo Espíritu, ven a mí y derrama tu fuego, tu santo fuego, aviva tu don en mí. Santo Espíritu, ven a mí. Santo Espíritu, ven a mí y derrama tu fuego, tu santo fuego, aviva tu don en mí. Y derrama tu fuego, tu santo fuego, aviva tu don en mí. Y derrama tu fuego, tu santo fuego, aviva tu don en mí. Sí, bendito Dios, derrama tu fuego sobre nuestra vida. Llénanos de ti, mi Dios. Amén. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Pues muy buenas tardes nuevamente. Quienes se han sumado en estos últimos momentos, bienvenidos, bienvenidas. Hace algunos años, con motivo de los primeros días de un mes de noviembre, compartimos un mensaje titulado Ni todos santos ni todos muertos. Y esto en atención a las tradiciones que
que se acostumbran en estas fechas. En esta ocasión, nuestro mensaje se refiere directamente al tema de la santidad y de acuerdo al criterio de Dios presentado en las Sagradas Escrituras, que podemos saber de manera precisa quiénes son los verdaderos santos. Y ese es el título de nuestro mensaje de hoy. Podemos iniciar con el texto del capítulo 31, verso 13 del libro de Éxodo, en el que Dios exhorta a Moisés para que informe a su pueblo escogido del mandato de guardar el día de reposo como argumento para que sepan las naciones de la tierra que es precisamente Dios quien los hace santos. Y dice así la Escritura: diles a los israelitas, asegúrense de guardar mi día de descanso, porque el día de descanso es una señal del pacto entre ustedes y yo, de generación en generación. Se ha establecido para que sepan que yo soy el Señor quien los hace santos. Entonces, en este párrafo y en otras más de 170 ocasiones en la Escritura, se utiliza la palabra Kadash para referirse a esta condición del ser humano, Kadash, que es una raíz primitiva del idioma hebreo y significa ser limpio. Soy Dios, soy yo, Dios, el Señor, quien los hace limpios. También significa consagrar. Soy yo, el Señor, quien los consagra. También significa dedicar. Soy yo, el Señor su Dios, quien los dedica precisamente para mí. Y también significa purificar totalmente. Entonces, soy yo, el Señor, quien los purifica totalmente, quien los hace santos, quien los consagra, quien los dedica, quien los limpia. Ahora bien, respecto del ordenamiento de guardar el sábado, que es de lo que trata ese párrafo 31 que acabamos de leer, perdón, este párrafo 13 del capítulo 31, esto es no realizar ningún tipo de actividad diferente a la de exclusivamente ocuparse en buscar la presencia de Dios y servirle en adoración. Ahora, hay quienes sin ser judíos, y recordamos, este es un ordenamiento al pueblo escogido de Dios, al pueblo de Israel. Hay personas de la sociedad que sin ser judíos han adoptado esa costumbre como parte de su ritual religioso. Y desde un punto de vista práctico, pues es como si un mexicano quiere obtener un pasaporte de los Estados Unidos sin ser ciudadano de allá. Pero bueno, eso es nada más una idea. La costumbre occidental establecida por la religión tradicional que evoca ese mandato de Dios a su pueblo se trasladó al domingo, en el año 321 de nuestra era, por el emperador romano Constantino I, como el día de la semana dedicado a honrar a Dios, pero sin el rigor de la exclusión de realizar cualquier otra actividad que resultara necesaria. Y en aquellos años, bueno, pues era parte de ese entorno cultural que se estableció. 20 siglos después, recuerdo que cuando yo era niño, el domingo era un día en el que se celebraban los cultos religiosos de diferentes credos. Era el día señalado para que la gente se reuniera en diferentes templos, congregaciones, asambleas religiosas, comunidades de fe, etcétera.
y también casi todas las actividades del catálogo deportivo de nuestra sociedad, que también se podría considerar como la otra religión, porque pues es tan arraigada en la sociedad como la misma cultura religiosa, salvo el box, que tenía capturado el sábado por la noche como su principal día de actividades. También recuerdo que no se podían abrir los comercios en domingo, pero llegó un momento, sin que yo les pudiera precisar cuándo exactamente, se permitió que en la Ciudad de México se pudieran abrir los negocios en domingo y otros establecimientos mercantiles. Esto como respuesta a la apertura que ya había en el Estado de México. Entonces, para evitar que el flujo de negocio se fuera de la Ciudad de México hacia la periferia, entonces se determinó que también la Ciudad de México podría abrir sus comercios los días domingo. Hasta nuestros días. Hoy por hoy, dada nuestra arrolladora actividad comercial, sería impensable que las tiendas permanecieran cerradas en fin de semana, y ello ha contribuido de manera directa a la necesidad, o bueno, ha impactado de manera directa en este mandato de Dios de apartar un día para dedicarlo a Él. Leímos en el capítulo 30 de Éxodo, en el párrafo 13, lo siguiente: diles a los israelitas, asegúrense de guardar mi día de descanso, porque el día de descanso es una señal del pacto entre ustedes y yo, de generación en generación. Se ha establecido para que sepan que yo soy el Señor quien los hace santos. Bien, ahora, de lo que se trata nuestro mensaje no es finalmente qué día es el que debemos dedicar a nuestro compromiso con Dios, sino al hecho en sí de tener ese compromiso con nuestro Creador. ¿Esto qué quiere decir? Ser los verdaderos santos, que va mucho más allá de en qué día nosotros podemos considerar la presencia de Dios y buscar su presencia y vivir en función de su presencia. Escribiendo a los cristianos, bueno, para Dios, el día importante es hoy. Y eso debe de quedar perfectamente bien claro entre nosotros. Para Dios, el día importante es hoy. No si es lunes o si es domingo o si es jueves o si es sábado. Él establece en su palabra que hoy es el día de salvación. Escribiendo a los cristianos de Corinto, Pablo le señala lo siguiente en su segunda perdón, creo que es en la primera. Dice: como colaboradores de Dios, les suplicamos que no reciban ese maravilloso regalo de la bondad de Dios y luego no le den importancia, pues Dios dice: en el momento preciso te oí, en el día de salvación te ayudé, que es una referencia directa a lo que escribe el profeta Isaías. Efectivamente, el momento preciso es ahora. Hoy es el día de salvación. Entonces, amados, los verdaderos santos consideran hoy como el día de salvación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los verdaderos santos no se conforman, esto es, no se contentan con dedicar un día de la semana a su descanso y
a buscar la presencia de Dios, sino que para el verdadero santo, cada día es una oportunidad completa para poder dedicar al Señor y para poder buscar su presencia. Eso es lo que aquí nosotros podemos aprender. El momento preciso es ahora, dice Pablo, hoy es el día de salvación. En la ley que Dios le dio a Moisés para su pueblo escogido, señalaba la necesidad de que aún los utensilios empleados en el tabernáculo de reunión debían ser ungidos con un aceite especial para hacerlos santos. Y eso lo podemos confirmar también en el propio libro de Éxodo, en el capítulo 30, en el párrafo 25 en adelante, la escritura nos dice lo siguiente: con la misma técnica que emplea un experto fabricante de incienso, combina estos ingredientes para elaborar el aceite sagrado de la unción. Utiliza este aceite sagrado para ungir el tabernáculo, que era aquella tienda, aquel, aquella estructura sencilla, a base de telones, a base de cortinajes, a base de columnas, que se podía trasladar de un lado a otro según el Señor indicaba a su pueblo. Dice, utiliza este aceite para ungir el tabernáculo, el arca del pacto, la mesa y todos sus utensilios, el candelabro y todos sus accesorios, el altar del incienso, el altar de las ofrendas quemadas y todos sus utensilios, y el lavamanos con su base. Conságralos, dice el párrafo 29, para que sean completamente santos. ¿Sí? Completamente santos. Después, todo lo que tenga contacto con estos objetos se volverá santo. Bien, verso 30. Unge a Aarón. O sea, primero fueron los utensilios y después aquí la instrucción del Señor es unge a Aarón. Esto es aquel hombre que era hermano de Moisés, a quien Dios designó la responsabilidad del sacerdocio. Dice, unge a Aarón y a sus hijos a fin de consagrarlos para que me sirvan como sacerdotes. Dile al pueblo de Israel, este aceite santo de la unción está reservado para mí de generación en generación. Nunca será usado para ungir a ninguna otra persona, ni deberán preparar una mezcla igual para ustedes. Es aceite consagrado y tienen que tratarlo como tal. Cualquiera que prepare una mezcla igual a esta o unja a alguien que no sea un sacerdote será excluido de la comunidad. Entonces, aquí vemos que la precisión con la que el Señor preparó todos esos detalles y los informó para que Moisés los transmitiera a su pueblo y que pudieran cumplir con este ordenamiento de ungir no solamente los accesorios, las cosas, sino ungir a quienes iban a desempeñar el cargo de sacerdotes para Dios. Y fue Dios mismo quien escogió a Aarón y a sus hijos para que le sirvieran en estas labores. En el libro de Apocalipsis, Dios nos confirma que a los que creemos en Jesucristo, nos ha hecho reyes y sacerdotes para Él. Dice el capítulo 1 del libro de Apocalipsis: yo, Juan, les escribo esta carta a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia, hoy Turquía. Gracia y paz a ustedes de aquel que es, que siempre era y que aún está por venir, y del Espíritu de 7 aspectos que está
delante de su trono y de Jesucristo. Él es el testigo fiel de estas cosas, el primero en resucitar de los muertos y el gobernante de todos los reyes del mundo. El gobernante de todos los reyes del mundo. Toda la gloria sea al que nos ama y nos ha libertado de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros. Está hablando de Jesucristo. Él, verso 6, ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios, su Padre. A Él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. Entonces, aquí nosotros sabemos por la revelación que el Señor le está dando a Juan para que transmita a aquellas iglesias de esa zona, para que entiendan que los creyentes en Jesucristo, aquellos que hemos recibido con gozo, con alegría, el propósito de Dios. Esto es el sacrificio de Jesucristo en la cruz para redimirnos de nuestra maldad y de nuestro pecado. Estos somos nosotros, ungidos, somos constituidos, consagrados por Dios para ser sacerdotes de Dios. Sacerdotes de Dios. Dice aquí que seamos nosotros sacerdotes para Dios su Padre. Entonces es el Señor Jesucristo quien nos constituye en sacerdotes, un reino de sacerdotes para Dios su Padre. Pablo escribe a los cristianos de Colosas lo siguiente. Dice el párrafo 21 del capítulo primero, Colosenses 1, en el párrafo 21. Eso los incluye a ustedes que antes estaban lejos de Dios. Y bueno, es que tenemos que entender que nadie nace con una relación con Dios correcta. Todos hemos sido creados por Dios. La palabra lo asegura. La palabra nos instruye de cómo Dios mismo ha participado en la formación de nuestro ser en el vientre de nuestra madre. Y todos hemos sido creación de Dios, pero no todos nacemos siendo hijos o hijas de Dios. Ser hijo de Dios es una decisión. Ser hijo de Dios es la respuesta de nuestro corazón en gratitud y en reverencia, en entendimiento del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros. La respuesta favorable, afirmativa, consciente de ese sacrificio en la vida del ser humano, esa respuesta de gratitud y de sometimiento a su autoridad, es lo que nos permite ser hijos o hijas de Dios. Y aquí lo que estamos considerando es quiénes son los verdaderos santos. Y nosotros en Cristo somos verdaderos santos, porque hemos sido llamados para servir al Señor, hemos sido apartados para servir al Señor y para traer aquella sabiduría de lo alto, para ponerla al alcance de todos aquellos que aún no conocen a Dios. Y bien dice aquí Pablo a los colosenses: ustedes que antes estaban lejos de Dios, porque ciertamente, como hemos afirmado, ninguno nace con una relación correcta con Dios. Todos tenemos que pasar por el procedimiento del arrepentimiento. Esto es reconocer nuestra maldad delante de Dios, arrepentirnos por eso y recibir el perdón del Señor, aceptando a Jesucristo como el Señor
la máxima autoridad de nuestra vida. Y bueno, para quienes nunca lo han hecho, más tarde, antes de concluir, tendremos un momento de reflexión en que les vamos a hacer una invitación para que se comprometan con Dios de una manera honesta, de una manera consciente y voluntaria. Entonces, continúo leyendo Colosenses capítulo 1, verso 22, dice, pero ahora, bueno, continúo leyendo el verso 21. Dice, eran sus enemigos separados de él por sus malos pensamientos y acciones. Entonces, los verdaderos santos han cambiado sus malos pensamientos y sus malas acciones por la presencia de Dios en su vida. No son las personas que siguen haciendo lo malo, no son las personas que siguen siguiendo sus malos pensamientos que les llevan a hacer sus malas acciones. Dice el verso 22, pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Entonces, nosotros, los verdaderos santos, hemos sido reconciliados con Dios por la muerte de Jesucristo en su cuerpo físico. Como resultado, dice aquí, los ha trasladado a su propia presencia y ahora ustedes son santos. Aleluya. Ahora nosotros que hemos sido reconciliados, somos santos porque hemos sido trasladados a la presencia de Dios por ese sacrificio de Jesucristo por cada uno de nosotros. Dice, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. De aquí podemos nosotros entender que los verdaderos santos somos aquellos que estamos libres de culpa y podemos presentarnos delante de Dios sin ninguna falta. ¿Qué sucedía cuando hacíamos alguna travesura, cuando éramos pequeños? Pues tratábamos de escondernos de nuestros padres o de aquellas personas bajo la autoridad de quienes estuviéramos nosotros encargados. Hacíamos algo que no estaba bien y nos escondíamos. Exactamente lo mismo hizo Adán después de desobedecer el mandato expreso de Dios, se fue a esconder. Pero es una condición del ser humano, esconderse de Dios. Pero los verdaderos santos somos aquellos que estamos libres de culpa y podemos presentarnos delante de Dios sin ninguna falta, y no por ignorar nuestras faltas, sino por haber sido ya reconciliados con Dios. Recuerden, el proceso es reconocer la falta, arrepentirse, recibir el perdón de Dios. Y entonces somos reconciliados con Dios y podemos presentarnos delante de Dios sin ninguna falta, libres de culpa. Los verdaderos santos tienen estas características. Ahora, la pregunta sería para nosotros, la pregunta oportuna, ¿podemos? ¿Podemos presentarnos delante de Dios sin ninguna falta y libres de culpa? Si acaso nuestra respuesta es no, quiere decir que traemos nuestro corazón cargado de culpa. Y con culpa en nuestro corazón es imposible que nos presentemos de una manera libre delante del Señor. Para presentarnos de manera libre delante del Señor necesitamos ser libres de toda culpa, sin ninguna falta. Y eso solo lo podemos hacer con una actitud correcta, que es arrepentimiento. La misma palabra nos enseña un corazón contrito y humillado, yo no lo echo fuera. Entonces, si nosotros queremos presentarnos delante del Señor
si al reflexionar, si podemos presentarnos libres de culpa, sentimos que no podríamos hacerlo, es el momento exacto, es el momento conveniente. Hoy es el día de salvación en el que podemos arrepentirnos de aquella situación, pedirle perdón al Señor, recibir su perdón, porque esa es una situación que debe de estar perfectamente hermanado. Pedir perdón al Señor y recibirlo. No tenemos que permanecer en la incertidumbre. ¿Me irá a perdonar Dios? En el momento mismo que nosotros reconocemos nuestra maldad y nos arrepentimos y le pedimos perdón al Señor, en ese momento mismo Dios nos extiende su perdón, y no por nosotros, sino por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Ese es el beneficio, amados, que podemos entrar confiadamente a la presencia de Dios, porque Jesucristo pagó por nuestro pecado, como lo leímos hace un momento. Entonces, continuando con este punto, podríamos presentarnos delante del Señor libres de culpa y sin ninguna falta. La carta a los Hebreos nos da la clave para que podamos ver al Señor. Dice el capítulo 12 en el párrafo 14: esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Entonces, los verdaderos santos somos aquellos que vamos a tener la libertad para poder entrar a la presencia de Dios y estar con Él y verlo y disfrutar de su hermosura. Ahora, esto que habla, esfuércense por vivir en paz, es porque no es fácil, amados. No es fácil vivir en paz. Vivimos en un mundo que es altamente contaminante y agresivo, en una serie interminable de factores. De una manera, de otra, todos somos agredidos día con día por las circunstancias, por las situaciones que nos rodean, por las decisiones de otros, por las costumbres de otros. Continuamente en una sociedad tan multiforme, tan diferentes unos de otros, somos expuestos a diferentes circunstancias que nos agreden y que a veces que nos hacen daño en nuestros intereses, en nuestra quietud personal, en fin, una serie de circunstancias que pueden ser agresivas y contrarias para nosotros. Dice, esfuércense por vivir en paz. Entonces, de lo que se trata no es de saber que vivimos en un mundo en condiciones adversas, sino que debemos esforzarnos para que a pesar de las condiciones adversas podamos nosotros vivir en paz con todos. Esto es, no seas tú el que empieza el pleito, no seas tú el que inicia una confrontación, no seas tú de aquellos que encienden una discordia. Dice entonces, esto de esforzarnos nos recuerda también las palabras de Jesús cuando dijo a sus discípulos en el capítulo 13 de Lucas. Tenemos estas palabras del Señor Jesucristo. Dice el verso 23, alguien le preguntó al Señor: Señor, ¿solo unos pocos se salvan? Y Jesús contestó: esfuércense por entrar por la puerta angosta del reino de Dios. ¿Qué quiere decir esto, amados? Quiere decir que no es popular. La puerta del reino de Dios es una puerta angosta,
y hay que esforzarse para poder entrar. Y dice, porque muchos tratarán de entrar, pero fracasarán. ¿Qué nos está hablando aquí? Podemos imaginar un tropel, una multitud que está tratando de entrar por una puerta estrecha, por llamémosle un cuello de botella. Está tratando de entrar, como cuando quieres entrar al viaducto o al periférico o alguna vía rápida, que tienes que pasar de varios carriles a uno solo para poder entrar, y entonces ahí se hace un cuello de botella, ahí se hace un atolladero, un tapón, decimos en lenguaje coloquial. Bien. Pues la puerta al reino de Dios es una puerta estrecha y hay muchos que quieren entrar, pero finalmente no entran. Y lo único que hacen es obstruir la entrada, tapar la entrada, con sus limitaciones, con sus pretextos, con sus filosofías, con todas estas argumentos y situaciones que tiene la gente. Lo único que hacen es obstruir el libre paso al reino de Dios que abrió Jesucristo para cada uno de nosotros, pero que finalmente es obstruido. Y entonces hay que esforzarse para entrar. ¿Por qué? Porque es algo que debemos de proponernos conseguir. Si hay algo que debas de conseguir en esta vida es saber que entras al reino de Dios. Saber que aprovechas la provisión de Jesucristo para poder presentarte delante del Señor sin culpa, sin falta y permanecer en su presencia. Dice el verso 25 de este capítulo 13 de Lucas: cuando el señor de la casa haya cerrado la puerta, será demasiado tarde. Ustedes quedarán afuera llamando y rogando: Señor, ábrenos la puerta. Pero él contestará: no los conozco ni sé de dónde vienen. Entonces ustedes dirán: pero comimos y bebimos contigo. O sea, aquí nos está hablando de una costumbre, ¿sí? Comimos y bebimos contigo. Teníamos una costumbre, llamémosle una costumbre religiosa. Asistía yo todos los domingos a mi culto religioso, sea de la denominación, del carácter que sea. Asistía yo, comíamos y bebíamos. Por supuesto que hay muchos cultos que nada tienen que ver con Dios, tienen que ver con otros dioses, con otras creencias, pero también hay muchos que tienen que ver con Dios, el Dios de la Biblia, del Dios de quien estamos hablando. Y habrá muchos que digan: oh, pues comimos y bebimos ahí, contigo. Dice, bebimos contigo y enseñaste en nuestras calles. O sea, éramos tus vecinos, éramos tus cuadernos. Y dice el Señor, entonces Él responderá: les digo que no sé quiénes son ni de dónde vienen. Aléjense de mí, todos ustedes que hacen maldad. Entonces aquí lo que nosotros podemos determinar y entender es que los verdaderos santos no hacen maldad. ¿Por qué? Porque esa es la característica por la que el Señor está rechazando a todas esas personas que tenían una costumbre religiosa. Para quienes Dios era una costumbre religiosa, pero Dios no es una costumbre religiosa. Dios es el que manda, Dios es el mayor y debe de serlo para tu vida y para la mía. Y si no lo es, hoy es el día del arrepentimiento. Hoy es el día de presentarnos delante del Señor y decirle: Padre, perdóname, perdóname porque he sido religioso. He tenido una costumbre religiosa, pero ahora entiendo que tú no eres el mayor en mi vida. Hay miles de cosas diferentes que ocupan mi atención y mi esfuerzo. No solo tú, Señor. Así como creo en ti, creo en cualquier otra cosa, creo en los pronósticos, creo en la lotería, creo en cualquier
cosa que plantean el mundo que me rodea. Hay que reconocerlo. Hoy es el día de salvación. Hoy podemos establecer una relación de calidad con Dios. Hoy es el día de salvación. Acabamos de leer. Los verdaderos santos no hacen maldad. Que podamos presentarnos delante del Señor limpios, sin culpa, santos, santos, verdaderos santos. Hacer maldad es el pan de todos los días de quienes no conocen a Cristo, sea por ignorancia o sea por rebeldía. Hacer maldad suena divertido y por eso es que muchos la hacen. Sin embargo, hacer maldad levanta una barrera impenetrable que impide que seamos conocidos por Dios. Las palabras del Señor son muy claras. No sé de dónde vienen, no sé quiénes son. Oye, Señor, pero nosotros hacíamos esto y lo otro y por aquí y por allá. No sé ni de dónde vienen ni quiénes son. No lo sé, porque la única forma de que Dios pueda conocernos es a través de la comunión con Jesucristo. Y no podemos tener comunión con Jesucristo si no nos arrepentimos de aquello que hemos hecho mal. Bien, entonces, continúo y dice, si Dios no nos conoce, esto es, si no tenemos intimidad con Dios, no pasaremos de ser unos desconocidos, unos absolutos desconocidos que se queden afuera cuando Dios cierre la puerta. Así como sucedió con el arca de Noé, que llegó un momento en el que el arca tenía su cupo, el cupo que Dios quería, la familia que Dios quería, y Dios mismo cerró la puerta. Y todos los demás que quisieron entrar cuando empezaron a subir las aguas, se ahogaron. De la misma manera, hay un tiempo establecido por Dios para que tengamos oportunidad de arrepentirnos. Hoy es el día de salvación. Lo leímos ya. En estos días vimos muchas imágenes de quienes celebran la muerte y se disfrazan de personajes siniestros. Lamentablemente, la vida continúa y muchos de ellos al día siguiente o 2 días después de estarse disfrazando de muerte, están padeciendo la muerte de un ser querido. Y es una tristeza terrible que se celebre algo que causa tanto dolor, algo que causa un vacío tan grande. La pregunta sería, ¿por qué celebrar algo que hiere de manera tan profunda en nuestra vida? No es compatible la muerte con la verdadera alegría o la verdadera paz que solo provienen de Dios. Pablo en su primera carta escribió a los cristianos de Corinto a este respecto. En su primera carta, en el capítulo 6, párrafo 9, nos dice, ¿no se dan cuenta que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? Hacer maldad, hacer lo malo, se está hablando de lo mismo. No se engañen a ustedes mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio. A ver, antes de continuar con todas estas cosas, amados, ¿vemos? ¿Nos hemos dado cuenta del mundo en el que vivimos? En algún momento de la historia de nuestra sociedad había cierto recato. Hoy no lo hay. Hoy no lo hay. Hoy, después de conocer, hola, mucho gusto, soy fulano, las personas se van a acostar. Las personas van y se van a enredar en una situación que espiritualmente los esclaviza, pensando que se van a divertir un rato. Ay, eres joven, diviértete. Amado, eres joven, dedica tu juventud y tu fuerza
al conocimiento del Señor, porque eso te dará una vida plena, una vida auténticamente feliz. Los que se entregan, dice la Escritura, los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos, o cometen adulterio, o son prostitutos, o practican homosexualidad, o son ladrones, avaros, borrachos, o insultan, o estafan a la gente, o cobran derecho de piso, o venden drogas, o todo lo que le quieras poner. Ninguno de esos heredará el reino de Dios. Algunos de ustedes antes eran así. Y es lógico, porque venimos de una vida sin Dios. Y no quiere decir que Dios se haya ido a otro lugar. Dios siempre ha estado ahí. Pero nosotros no conocíamos a Dios. Ninguno de los que ahora conocemos y servimos al Señor, lo conocíamos porque no teníamos esa claridad en nuestro corazón o en nuestro pensamiento. No sabíamos, no teníamos la evidencia en nuestro corazón de la existencia de Dios. La gente quiere comprobar la existencia de Dios sumando 2 más 2, pero el asunto con Dios es un asunto de fe, es un asunto de plenitud a nivel interior, es revelación de Dios mismo a nuestra vida a través de su Espíritu Santo. Continúo leyendo. Dice verso 10, o son ladrones, avaros, borrachos, o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados. ¿Se acuerdan qué quiere decir santos? Limpio, puro. Fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, amados, los verdaderamente santos, los verdaderos santos, somos aquellos que hemos sido limpiados, que hemos sido justos, hemos sido hechos justos ante Dios por invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. El Espíritu de Dios, el sello de la promesa de Dios, de que somos de Él y le pertenecemos. Y en la segunda carta de Pablo también a estos corintios, en el capítulo 6, párrafo 14 en adelante, dice, no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Qué dice? No se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Eso qué quiere decir? Que si quieres hacer un negocio con gente que no es cristiana, pues o sea, ahora sí que estás a tu suerte. Ahora, en una asociación de mayor intimidad, pues peor el riesgo, por supuesto. No se asocien íntimamente con los que son incrédulos. En una ocasión conocí a un hombre, un hermano en la fe, conocí a un hombre que tenía una fábrica bueno, no era de fábrica de tela, era una fábrica de productos, de camisas. Él tenía una fábrica de camisas y él conoció a Cristo, un hombre muy próspero. Y él quería honrar a Dios y cuando él aprendió que Dios nos da la oportunidad de bendecir nuestras finanzas a través del pago del diezmo, entonces él lo aprendió y él lo hizo suyo y él quiso ser obediente con Dios, pagando el diezmo de su empresa, de su trabajo. Pero había un socio de esa empresa que no era creyente. Y entonces cuando él consideró que era tal cantidad
la que correspondía con el diezmo para el Señor, aquel socio se disgustó, se inconformó, exigió que la parte que a él le correspondía del negocio, que de ninguna manera él estaba de acuerdo en separar ningún diezmo para Dios. Entonces, ¿qué fue lo que hizo finalmente este amigo? Liquidó al socio, le compró su parte del negocio para no tener esas situaciones de conflicto cada vez que él quería honrar a Dios pagando su diezmo. Finalmente le adquirió la parte de aquel otro socio y entonces él ya podía determinar con toda libertad entregar al Señor el diezmo de esas percepciones. El diezmo es, llamémosle así, el kinder que al que Dios nos llama para aprender el manejo de las finanzas. Si tú no entiendes, si tú nunca has oído sobre el pago del diezmo, te puedo decir que Dios nos da la oportunidad de ser agradecidos y de dedicar esa décima parte de nuestros ingresos para la obra del Señor en esta tierra. Ahora bien, eh, no se trata de perseguir a los creyentes para que cumplan con esta disposición de Dios. Es algo que Dios mismo revela al corazón de las personas, porque como todo lo que Dios nos ofrece es de manera voluntaria. Dios nos ofrece la salvación. Dios nos dice, hoy es el día de salvación, pero lo deja a nuestro albedrío, que nosotros tomemos la decisión si aceptamos o no aceptamos, si seguimos una instrucción de Dios o no la seguimos. El beneficio será siempre para nosotros o el perjuicio también será para nosotros. Entonces dice, ¿cómo puede, continúo leyendo este párrafo de 2 Corintios 6, cómo puede la justicia asociarse con la maldad? Está hablando de la asociación con incrédulos. ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Así más claro? Ah, sí, sí, yo amo a Dios, pero celebro la muerte. Sí, 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 yo amo a Dios, pero me disfrazo de monstruo, de personaje siniestro, hago maldad. Sí, 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 creo en Dios, pero hago cobro de piso, extorsiono. Sí, 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 creo en Dios y pongo flores y veladoras, pero ¿le hago daño? ¿Le robo a mis semejantes? ¿Engaño a mis semejantes? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? Pregunta Pablo. ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión, dice el párrafo 16, puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente. Dice, ¿qué? Dice, ¿cómo puede un creyente? Dice, ¿qué clase de unión, verso 16, qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Amado, amada, si tú has conservado figuras religiosas, ídolos, que han sido motivo de culto y adoración, a lo mejor en tu tradición familiar, y quieres una relación viva, próspera con Dios, necesitas hacer algo al respecto. Lo que Dios está preguntando en este párrafo es directo. ¿Qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Tú eres el templo de Dios si ya recibiste a Cristo en tu corazón. Si no has recibido a Cristo en tu corazón, todavía no eres templo de Dios. Pero si ya te comprometiste con Dios
ya recibiste a Jesucristo en tu corazón, eres templo de Dios. Y aquí lo dice el Señor, pues nosotros somos el templo del Dios viviente. ¿Nosotros quiénes, Kimosabi? Bueno, es Pablo el que está hablando, nosotros, los creyentes, los que seguimos a Cristo, que antes no éramos cristianos, pero que vino una revelación de Dios a nuestra vida, como sucedió en el caso del propio Pablo, que antes era perseguidor de la iglesia y ahora era siervo de la iglesia de Cristo. Y entonces dice, viviré, como dijo Dios, viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Los verdaderos santos somos pueblo de Dios, pero ya no el pueblo de Dios, el Israel físico, ya somos el pueblo de Dios espiritual, aquel pueblo que se generó a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. En el libro de Levítico, en el capítulo 26, dice así, viviré entre ustedes y no los despreciaré. Caminaré entre ustedes, seré su Dios. Ustedes serán mi pueblo. Lo mismo que está hablando aquí Pablo a estos a estos corintios. Dice, ustedes serán mi pueblo, verso 13, yo soy el Señor su Dios, quien los sacó de la tierra de Egipto para que ya no fueran esclavos. Amados, Dios nos ha rescatado para que ya no seamos esclavos, ni de la religiosidad, ni de las tradiciones, ni de las costumbres de este mundo, ni del pecado, por supuesto, ni de la sensualidad, ni de la ignorancia de Dios que nos rodea de una manera tan terrible. Yo soy el Señor su Dios quien los sacó de la tierra de Egipto para que ya no fueran esclavos. Yo quebré de su cuello el yugo de la esclavitud y a fin de que puedan caminar con la cabeza en alto. Amados, los verdaderos santos caminan con dignidad, con su cabeza levantada, porque Dios es quien levanta nuestra cabeza. Aleluya. Ya no somos esclavos del pecado ni de la maldad. Verso 17 de ese capítulo 6 de la segunda carta de Levítico, perdón, segunda carta de los Corintios. Perdónenme, por favor. Párrafo 17 nos dice, por lo tanto, o sea, consecuencia directa de que ya no somos esclavos del pecado ni de la muerte, ni de todas esas cosas terribles que hace el ser humano en contra de Dios. Salgan de entre los incrédulos, apártense de ellos, dice el Señor. Apártense de ellos. Es que es mi amigo, es que lo quiero mucho. ¿Sabes qué, amado? ¿Sabes qué, amada? Me es mejor la amistad con Dios que la amistad con cualquier persona que te va a apartar por sus costumbres, por sus palabras, por sus invitaciones, por ese afecto que tienes hacia todos ellos. Te va a apartar de tu relación con Dios. Apártense, dice el Señor, no toquen sus cosas inmundas y yo los recibiré a ustedes. O sea, ¿qué preferimos? ¿Andar en la chorcha con el mundo, celebrando cualquier tontería, cualquier cosa tenebrosa, cualquier exceso, cualquier perversidad? ¿O preferimos que el Señor nos reciba? ¿Qué? Nosotros somos los que debemos escoger. Hoy es el día de salvación. Y dice, los recibiré a ustedes y seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. El Señor Todopoderoso. Si alguna vez has pensado que Dios no puede algo,
Pues efectivamente Dios no puede pecar, pero Él es todopoderoso, todo lo que Él quiera puede hacer. Y si tú le das oportunidad, todo lo que tú no puedes hacer, Dios lo puede hacer por ti, en ti y en la gente que te rodea. Los verdaderos santos son hijos e hijas de Dios que no se mezclan con el mundo y sus costumbres. Vamos a ver Ezequiel en el párrafo 44. Bueno, mejor vamos a brincarnos aquí. Ya estamos llegando, ya estamos por terminar nuestro tiempo. Vamos a ver la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 4, párrafo 3 en adelante. Dice, la voluntad de Dios es que sean santos. Otra vez. La voluntad de Dios es que sean santos. Entonces, aléjense de todo pecado sexual. ¿Otra vez? Sí, porque se lo tenía que decir a todo mundo. Estaban todas esas comunidades, estaban buscando la voluntad de Dios, estaban siguiendo la enseñanza de Jesucristo. Y dice, la voluntad de Dios es que sean santos. Entonces, aléjense de todo pecado sexual. ¿Sabe por qué? Porque el pecado sexual ha cautivado a la humanidad entera. El mundo entero está bajo la esclavitud de la sexualidad. Como resultado, cada uno dominará su propio cuerpo, dice el párrafo 4. ¿Resultado de qué? De alejarse de todo pecado sexual. Cada uno dominará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor. Entonces, la santidad y el honor son consecuencia de poder estar apartados de toda cuestión sensual, no en pasiones sensuales como viven los paganos, que no conocen a Dios ni sus caminos. Nunca hagan daño ni engañen a otro creyente en este asunto, teniendo relaciones con su mujer, porque el Señor toma venganza de todos esos pecados, como ya les hemos advertido solemnemente. Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas no desobedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios, quien les da el Espíritu Santo. Quienes rechazan estas enseñanzas no están rechazando ningún asunto, no desobedece enseñanzas humanas, sino que está rechazando a Dios. Amados, hoy es el día de salvación. Dios quiere que seamos los verdaderamente santos. Los verdaderos santos son guiados por el Espíritu Santo para vivir apartados de la sensualidad de este mundo. Terminamos considerando lo que nos habla Pedro en su primera carta. En el capítulo primero, capítulo 1 de la primera carta de Pedro. A partir del párrafo 13 en adelante leemos lo siguiente. Así que preparen su mente para actuar y ejerciten el dominio propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia. Qué elocuente escrito de Pedro. Pero ahora sean santos en todo lo que hagan, los verdaderos santos. Sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Lo dice Dios. Recuerden que el Padre Celestial a quien ustedes oran
No tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales. ¿A qué se refiere? A nuestro tiempo terrenal. Todos somos residentes temporales. Verso 18. Ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor eventualmente, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Aleluya. Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo. Pero ahora, en estos últimos días, Él ha sido revelado por el bien de ustedes. Los verdaderos santos, amados, somos llamados por Dios para ser los verdaderos santos. No de los que se dice que son santos y están por ahí exhibidos en algún edificio de culto. Los verdaderos santos, los que viven de acuerdo a los principios de Dios, los que no tienen nada de qué avergonzarse delante del Señor, los que no tienen culpa y pueden presentarse en su presencia en cualquier momento. Los verdaderos santos, los hijos y las hijas de Dios, los que no hacen maldad, los que no están asociados con los incrédulos en sus desmanes y vicios, los verdaderos santos. Queremos dar oportunidad a las personas que nunca se han comprometido con Dios, como lo dijimos hace un momento. Si tú nunca te has comprometido con Dios de una manera franca, hoy puede ser el día que tú lo hagas. Si lo deseas hacer, con mucho gusto, queremos guiarte en unas palabras de fe para que establezcas el compromiso con Dios en los términos que Dios enseña en su palabra. Entonces, si tú quieres tener esta relación con Dios de a partir de este día, por favor, inclina tu corazón delante de Dios. Si gustas cerrar tus ojos, está bien. Escucha estas palabras y por favor repítelas con todo tu corazón y dile: Señor y Dios, te doy muchas gracias por hablar a mi vida. Te doy gracias porque hoy entiendo que te necesito, que tú quieres que yo sea verdaderamente santo, santa, que tú quieres que yo viva en comunión, una comunión feliz, permanente contigo. Y por esa razón, hoy me arrepiento de toda mi maldad. Entiendo que te he ofendido, entiendo que he hecho cosas en contra aún de mí mismo, mí misma. He ofendido y he hecho daño a mis semejantes. Y por eso me arrepiento, Señor, y te ruego que me perdones. Te ruego que limpies mi vida, que limpies mi conciencia con la preciosa sangre que derramó Jesucristo en la cruz del Calvario. Y a ti, Señor Jesucristo, te entrego mi corazón. En esta hora te recibo como mi máxima autoridad. Establece en mí el trono de tu justicia, el trono de tu rectitud, Señor. Hazme santo, santo para ti. A partir de este día también te reconozco como mi Salvador y te doy gracias. Gracias por transformar mi vida, Señor. Ahora te ruego, Señor, llena mi vida con tu Espíritu Santo, que me guíe a toda verdad. Amén. Muy bien, pues a quienes hayan hecho esta declaración por vez primera, muchísimas felicidades
queremos ofrecerles, queremos poner a su servicio y conocimiento, pues todas nuestras publicaciones, todos los estudios, comentarios que hemos publicado en los canales de contenido, como YouTube, como Facebook, algunas en Instagram, y bueno, queremos ofrecerles nuestro servicio, ofrecerles nuestra comunión, nuestras reuniones semanales, nuestros estudios, por supuesto, todos gratuitos, para que quienes deseen aprovecharlos, pues lo puedan hacer con toda libertad. Y bueno, pues le damos gracias a Dios por su compañía, por estar con nosotros en esta tarde. Y bueno, pues también le damos muchas gracias al Señor por aquellos que han estado atentos a través del Facebook y del Zoom a nuestra reunión, a este mensaje. Queremos decirles que les amamos, les bendecimos y les deseamos una semana llena de bendición por la presencia de nuestro Dios en cada uno de nuestros corazones. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, bendecimos a Dios por la vida de todos ustedes y nos seguimos viendo en el curso de la semana y estamos a sus órdenes a través de nuestras líneas de comunicación. Que Dios les bendiga. Padre, te damos gracias por tu palabra y por la oportunidad de estar reunidos delante de ti. Queremos rogarte que bendigas nuestra semana con tu presencia y con tu provisión para nuestra vida. Bendecimos nuestros centros de trabajo y a quienes están a su cargo, y bendecimos también nuestras fuentes de ingresos. También te damos gracias por la oportunidad de honrarte con nuestros bienes y entregamos con gratitud nuestras aportaciones a tu reino, sabiendo que tú mismo has elegido este ministerio para manifestar tu presencia y tu palabra para nuestra edificación y guianza. Gracias por hacer de nosotros una tierra deseable. En el nombre de Jesús. Amén. Manantial, una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, o sin hijos tienes ya, Necesitas el mensaje de la vida y la verdad.